Pues bien, vamos a continuar con estas clases de composición. Siempre la composición, insisto, debe de estar aunada al análisis musical. Es una parte sustancial y vital. Cualquiera que pretenda eh, ahondar en la creación musical, si no analiza partituras, pues va a estar muy limitado. Vamos a ver este estándar de jazz que se llama Afternoon in Paris. Y en la primera hoja vamos a ver cómo están operando las funciones armónicas y en la segunda parte veremos cómo se conforma la estructura melódica y la forma, que son aspectos que hemos visto y que les hemos dado un enfoque en música clásica. Ahora va a ser interesante enfocarlo en música popular, en este caso el jazz. Sigue siendo el mismo sistema, es decir, un sistema tonal, aunque los lenguajes cambian. En el lenguaje del jazz vamos a encontrar aspectos bastante interesantes. Primero hay que señalar, cuando hablamos de jazz, prácticamente toda la armonía se conforma de un mínimo de cuatro voces. Es decir, por default, todos los acordes tienen séptima, ya sea séptima dominante o séptima mayor o menor, dependiendo del grado o de la función tonal. Pero todos los acordes tienen como mínimo cuatro voces. ¿Sí? La tónica, la tercera, la quinta y la séptima. ¿Sí? Y de ahí en adelante, las novenas, las oncenas, las trecenas, las suspensiones, y en fin, una serie de combinaciones que engrosan la verticalidad armónica. Entonces, aquí si nos fijamos en esta partitura del estándar, el cifrado armónico lo colocan arriba. Entonces, por ejemplo, CMA7 es un Do con séptima mayor. CMI7 es un Do menor con séptima. En este caso séptima menor, pero no se indica. Cuando la séptima es menor simplemente se le pone el 7. Por ejemplo, este F7 es un acorde mayor con séptima menor. Por lo tanto, es un acorde dominante. ¿Sí? Entonces, vamos primero a ver las progresiones que son características de gran parte de la música tonal funcional, que es la progresión segundo, quinto, primero. Entonces, no olvidemos que en la técnica del macroanálisis siempre debemos de señalar cuando hay un movimiento o una progresión de cuarta ascendente o quinta descendente, que se llega al mismo lugar, exactamente al mismo punto. Do, re, mi, fa, de do hacia fa, hay una cuarta. De fa hacia si hay otra cuarta. Entonces, este es un movimiento progresivo que me conduce a una cadencia quinto 7. Entonces tenemos aquí los, las áreas. Una área predominante o subdominante, que es el segundo. Un área dominante, que es previo a la tónica. Entonces, esto es uno de los modelos armónicos más característicos desde la armonía de Bach y antes hasta toda la música popular. En algún punto de la frase, casi siempre al cierre de la semifrase o de la frase, va a aparecer esta cadencia. Entonces, primero vamos a ver las progresiones armónicas en el macroanálisis. Entonces vamos siguiendo. En realidad lo había marcado con un marcador amarillo, pero el escáner no lo leyó. Entonces, bueno, me van siguiendo. Entonces aquí tenemos segundo, quinto, primero. Aquí está la progresión. No olviden poner siempre las ligaduras. Son bien importantes cuando hay un movimiento de cuarta ascendente. Cuando es el movimiento de séptimo a primero, es con línea punteada. Luego, aquí tenemos otra progresión, segundo, quinto, primero. Otra progresión, segundo, quinto, primero. Y luego aquí tenemos una más extensa, en la que tenemos sexto, la, para re, segundo, para sol, quinto, para do, primero. Entonces, aquí tenemos una progresión un poco más extensa de cuatro
acordes. Aquí lo mismo, segundo, quinto, primero. Aquí hay una dominante auxiliar, es decir, el La en lugar de ser un sexto, se hace un quinto, un La 7. Bueno, pone la opción, el estándar, de que también lo puedes tocar menor, pero le pone una dominante auxiliar para llegar a Re menor, ¿sí? Entonces vuelve todavía más acentuada la progresión, porque es un quinto hacia este acorde, ¿sí? Entonces aquí tenemos una dominante auxiliar. Entonces este acorde de Re menor 7 está tonizado, por así usar este término, es una tonización que viene de este La que se vuelve mayor, dominante auxiliar. Entonces recuerden, quinto 7, diagonal, segundo, para llegar a un segundo. Y nuevamente, segundo, quinto, primero. Segundo, quinto, primero, segundo, quinto, primero, segundo, quinto, primero, segundo, quinto, primero. O sea, es muy reiterativo y es lo que le da toda la estructura armónica. Es lo que más sobresale en el plano armónico. Pero lo interesante es, ahora sí, nos vamos a la parte de los números romanos, es que aquí se está utilizando un tipo de modulación que es característica del jazz, que es un tipo de modulación directa, en este caso por semifrases. Sí, es una modulación temporal que dura muy poco y además es directa. Cuando digo directa es que no está preparada por un acorde pivote ni por una dominante auxiliar. O sea, pasa, en este caso, de Do mayor, se pasa directamente a Do menor. Entonces, ¿cuál es la justificación funcional? Entonces, aquí tenemos que comenzamos en Do mayor. ¿Sí? Inmediatamente, sin ni siquiera crear una cadencia quinto primero sobre esta tonalidad de arranque, se va a Do menor. Entonces, este Do menor se convierte en un segundo grado de esta nueva tonalidad temporal. ¿Sí? Entonces es el segundo de Si. Este Fa es el quinto de Si y este Si bemol es el primer grado. ¿Sí? Entonces tenemos segundo, quinto, primero, pero en una nueva tonalidad temporal. Algunos analistas de jazz le llaman, hacen una mezcla entre modulación y tonización, dicen una tonulación. Pues, obviamente esto es un neologismo, que no existe esta palabra en la Real Academia, pero bueno, algunos la utilizan, la idea de la tonulación. Entonces, en realidad es una modulación directa temporal. Entonces, de Do nos vamos a Si bemol y vuelve a emplear exactamente lo mismo. Si bemol mayor lo hace menor para convertirlo en el segundo grado de esta nueva tonalidad temporal. Son modulaciones directas, no se les olvide. Y luego, de La bemol, regresa sin previo aviso a Do. Entonces aquí hay un movimiento de tritono, de La bemol para Re, que le da ahí este movimiento es bastante fuerte, dado que se trata de un tritono que además no está preparado. Entonces, subrayo esto con anaranjado, esto sí lo quiso leer mi escáner, para que veamos cómo se está moviendo por tonos enteros estas modulaciones temporales, de Do a Si bemol a La bemol, ¿sí? De manera descendente. Entonces, digamos que aquí hay una actividad armónica alta, en el sentido de que nos estamos yendo a tonalidades diferentes, ni siquiera son tonalidades vecinas, nos estamos yendo de manera directa en pocos compases, entonces digamos que es muy activo esta primera parte del estándar. En términos armónicos hay mucha actividad.
Entonces, bueno, esto se repite, una segunda casilla, y aquí en la segunda parte, en la parte B, es un poco más, es menos activo el movimiento armónico. Es decir, aquí hace la cadencia auténtica de segundo quinto, primero, es decir, regresa a la tonalidad original, ¿sí? Para entrar a la parte B, ¿sí? Hace la cadencia y entonces toda la parte B, como contrasta, se queda en la tonalidad de Do, solo hace una pequeña dominante auxiliar, pero nunca nos movemos de tonalidad. Entonces, fíjense, para la parte A tenemos tres modulaciones, a si bemol, a la bemol y luego a do nuevamente. Y en la parte B no hay modulación, todo se queda funcionalmente en la tonalidad de do mayor. Y nuevamente en esta parte, este es una reexposición exacta de A, no es ni siquiera A', es A. Entonces es un contraste armónico. Podemos decir parte A muy activa armónicamente, parte B menos activa y la recapitulación. Entonces ahí tenemos dos elementos interesantes. Uno, el movimiento por tonos enteros descendente en las modulaciones. ¿Sí? Recordemos, en el mundo clásico es muy habitual, por ejemplo, modular del primer grado al quinto grado o al relativo menor o viceversa, o de modo menor a modo mayor o modo menor a su quinto grado. Digamos que son las más habituales y conforme nos vamos acercando a periodos como en el romanticismo empieza a haber modulaciones cada vez más remotas, ¿sí? Del primer grado al tercer grado, tonalidades lejanas, irnos de do mayor a mi mayor, por ejemplo. Cada vez empieza a mover uno a distancias mucho más alejadas de la tonalidad original. Bueno, entonces ahí tenemos el plano armónico de este estándar. Ahora vamos a revisar la estructura melódica y la forma. Entonces, bueno, aquí sí quiso leer mi escáner el color amarillo. Entonces vamos a ir, si quieren, de lo más extenso a los detalles. Entonces, desde lo más extenso, podemos decir que la parte A, que abarca estos compases, tenemos una frase A antecedente que llega aquí, a este punto, de 4 compases, y una frase B consecuente que llega hasta aquí, a esta semicadencia. Ambas frases conforman un periodo contrastante de 8 compases. Entonces, nuevamente, repito, la frase A, aquí está señalada, antecedente, en anacruza, si es un motivo, es un inicio en anacruza, ¿sí? Llega hasta este punto, aquí comienza la frase B consecuente, ¿sí? Y se repite. Entonces tenemos un periodo contrastante de 8 compases con su repetición. Luego tenemos la parte B que también inicia en anacruza. Aquí es el dibujo rítmico melódico, es mucho más estable, o sea, el motivo aquí está señalado, es muy característico. Y también la armonía es más estable, la melodía es un poco más pausada, ¿sí? Y esto forma un periodo paralelo de 8 compases. Tenemos la frase C que termina en esta dominante auxiliar. Y luego tenemos una frase, yo no la llamaría D, sino la llamaría frase C prima, porque tiene las características, el inicio es igual, las características rítmicas son iguales, pero cambia la melodía. Entonces le vamos a llamar frase C prima, que termina
nuevamente en semicadencia para volver a, frase A, como aquí, nuevamente, igualita no es A', y frase B, igual, no hay B', es exactamente lo mismo en el papel, ¿no? En la realidad, pues el intérprete puede tocar con muchas variantes, pero en el papel así está, por lo menos así está indicado. Entonces, tenemos un periodo contrastante de 8 compases, un periodo paralelo de 8 compases y nuevamente la misma estructura de A. Entonces, esto le vamos a llamar una forma binaria, es decir, tiene dos partes clarísimas, pero es una forma binaria que tiene retorno, tiene recapitulación, en este caso A. Entonces, le vamos a llamar forma binaria continua, ¿sí? Porque no cierra, termina en semicadencia con round o con retorno. Entonces, aquí está la estructura A, 8 compases con su repetición. B, 8 compases. A, 8 compases. Y después vienen los solos. Ahora vámonos a detalles más pequeños. Es una forma de analizar, es ir de lo más general a lo particular, a los elementos más pequeños. Y otra manera de analizar es al revés, ir de lo más pequeñito para ir encontrando estructuras más grandes. Entonces, bueno, hay que explorar siempre las dos formas. A veces es más fácil hacerlo de una manera o de otra, dependiendo de la música, dependiendo del grado de dificultad. Entonces, tenemos, yéndonos a detalles más pequeños, esto como un motivo. Taram, pam, param, pam, que aquí se repite, que aquí se repite. O sea, se repite por lo menos 3 veces. Pero además veamos que estoy señalando la nota de inicio, mi, re, do. También hay un movimiento descendente. ¿Qué está pasando aquí? Que tanto este material como motivo, este otro motivo y la expansión de este motivo, podemos llamarlo B, el que está señalado con amarillo, ¿sí? Motivo anaranjado, motivo amarillo, y esto, la expansión de este motivo, que están secuenciados, es decir, toda esta semifrase, ¿sí? Que está aquí, que se conforma de un motivo naranja, un motivo amarillo y su expansión, está secuenciado aquí y aquí. Es una práctica muy barroca. Bach lo hace todo el tiempo, Vivaldi lo hace todo el tiempo, Händel lo hace todo el tiempo. Es una técnica muy antigua de la música tonal, que es tomar fragmentos melódicos y secuenciarlos a diferentes tonalidades. Hay dos tipos de secuencias. En este caso le podemos llamar una secuencia tonal, es decir, una secuencia que está adaptando los intervalos a la tonalidad. ¿Sí? Cuando la secuencia es real, eso habitualmente eh, es más para música atonal. Y podemos ir viendo, por ejemplo, el salto de tercera, cuarta, tercera, cuarta, tercera, cuarta. Pero aquí, por ejemplo, esta cuarta, mi bemol, do ya no es cuarta, esta ya más bien es tercera. Aquí hubo un reajuste de los intervalos. Pero en esencia, todo este pasaje se está secuenciando. Una secuencia podemos entenderlo también como una transposición, ¿no? Se mueve todo el bloque a a un nuevo grado o a una nueva tonalidad. ¿Sí? Les digo que hay diferentes maneras de hacer secuencias. Hay secuencias también que les llaman falsas. Esta sería una secuencia falsa. ¿Por qué? Porque mi bemol do ya no es la cuarta, ya cambió el intervalo.
Entonces las secuencias falsas es cuando el diseño o el contorno melódico es muy similar, pero hay pequeñas variantes en los intervalos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos cómo está estructurada esta primera parte. Entonces, su frase A antecedente, su frase B consecuente, y va secuenciando esta semifrase por lo menos 3 veces. Y aquí hay una especie de reposo a partir de esta expansión, de este motivo. Hay un reposo, hay una especie de descanso, de respiración, en el que sigue habiendo un movimiento armónico, que también eso es interesante. Ahorita podemos ver rápidamente el ritmo armónico. Este, y bueno, la parte B, a partir de la frase C, es como una estructura más clara en cuanto a los motivos. Tenemos que está señalado con color anaranjado el motivo, que también es en una cruza, en el que hay muchísimo más reposo, si se fijan. Se va repitiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, una expansión, pero siempre el contorno, bueno, no siempre, pero muchas veces cambia. Bueno, aquí va subiendo la, si, do, re, mi. Es un movimiento diatónico. Re, do, baja, grado conjunto. Todo esto es grado conjunto. Pero aquí hace un salto de do a mi, la, si, do, re, mi, fa, sol. Entonces tiene mucho movimiento diatónico, ¿sí? Por grado conjunto. Y luego aquí, en este punto, hace 2 saltos, un camino corto y un salto, y nuevamente se va moviendo por grado conjunto. Tiene un clímax que lo vuelve a repetir aquí. Y va llegando al clímax, do, re, mi, fa, sol. ¿Sí? Entonces, es bastante contrastante la parte B, tanto armónicamente como melódicamente. Bueno, la reexposición es exactamente igual, no hay cambio. Entonces, faltaría por hacer otro análisis, que es el análisis de todas las notas ornamentales y las notas reales. Y claro, el análisis del ritmo armónico, que podemos verlo rápidamente. Un acorde en un compás, 2 acordes en un compás, entonces podríamos pensar que aquí es una redonda, blanca, blanca, redonda, blanca, blanca, redonda, blanca, blanca, redonda. Podemos decir que es redonda porque esta está entre paréntesis, este es opcional, ¿sí? Redonda, blanca, blanca. Entonces es un ritmo armónico también muy repetitivo. Tenemos un compás en el que hay un acorde y luego otro compás en el que hay 2 acordes, ¿sí? Entonces es un ritmo armónico muy sistemático, muy, muy repetitivo, que le da mucha unidad y mucha cohesión. Hay piezas en las que tenemos un ritmo armónico muy acelerado en el que hay un acorde por tiempo. Aquí es bastante más pausado. Aquí tenemos en la B un acorde en este compás, acorde, acorde, acorde. También se ralentiza el ritmo armónico, ¿sí? Es muchísimo más pausado. Entonces también eso es interesante poderlo ver en el análisis, cómo eh, los, los contrastes no solo pueden ser rítmicos o melódicos, sino también armónicos en el sentido de con qué frecuencia o con qué velocidad va a haber cambios en la armonía. Entonces ahí estamos hablando de cinética, es decir, de movimiento armónico. Entonces aquí tenemos un cierto movimiento melódico, o sea, que es muy claro, o sea, se nota. Como hay más notas, hay un trazo melódico más elaborado, y aquí es bastante contrastante. Menos movimiento armónico, menos movimiento eh, melódico, y no hay modulaciones.
Entonces me parece que estructuralmente es la pieza muy clara, muy transparente y no nos deja como... Hay piezas que nos hacen dudar mucho para tomar la decisión correcta. En este caso me parece que todo queda bastante claro. Entonces, estamos hablando de una armonización básica, ¿sí? Ya el arreglista o el músico de jazz o el pianista podrá reelaborar la armonía a niveles más complejos, utilizando sustituciones, sobre todo, que es lo más común, sustituir un acorde por otro, utilizar más acordes de paso, utilizar otros enlaces, en fin. Pero lo importante es que podamos ver cuál es el esqueleto, cuál es la estructura principal de una pieza, para a partir de ahí poder imaginar hacia qué otros lugares se puede, o a qué otros niveles de complejidad se puede llevar. Entonces siempre en los estándares de jazz, siempre se va a expresar la manera, digamos, más simple de la armonía, simple entre comillas, porque ya de por sí esto no resulta fácil, sobre todo para el improvisador que tiene que cambiar de tonalidad en poco tiempo y eso requiere muchísima habilidad. Bueno, espero que les sea de utilidad esta información, esta clase y bueno, lo importante es que ustedes lo hagan, que el análisis ustedes se aventuren y que se enfrenten a problemáticas y que busquen la manera de resolverlas y que hagan una lista de dudas o de cosas que no les quedaron claras para poderlo ir solventando y que cada vez nuestros análisis sean más productivos, más interesantes y con música más compleja. Bueno, pues hasta aquí le dejamos.